Muy buenas noches, estamos en Perspectivas. Comenzamos este lunes 1 de mayo totalmente en vivo, Belén, y con nueva presentación. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y muy buenas noches también a usted que ya nos sintoniza. Así es, estamos estrenando vestiduras, como se le dice en el argot, y bueno, pues esto con el único objetivo de que nuestra audiencia, Enrique, pues note también que nos estamos renovando, ¿no? Es decir, vamos avanzando conforme también avanza el tiempo, así que esperemos que a usted le guste y recibimos, por supuesto, sus comentarios. Una tarde-noche bastante calurosa en la zona metropolitana de Guadalajara, muchos incendios, al menos 3. Entonces, bueno, vaya que estamos hoy sufriendo no solamente por el calor, sino también por la calidad del aire. Y uno muy fuerte en el poniente de la ciudad, ¿no? Sí. Pegado ya para la primavera. Sí, un año de muchísimos incendios, ¿no? Sí, tremendo. Yo creo que esto amerita ya un debate, una discusión más a fondo, ¿no? Y lo peor de todo es que, como ha dicho la autoridad, se presume que son incendios provocados, que es realmente lo más preocupante, ¿no? De todo. Incendios provocados de los que nunca sabemos quién los provocó. Porque Así ahí es. está todo el debate sobre la impunidad, la autoridad que supuestamente dice que son provocados a través de alguien y sin embargo nunca nos enteramos quién provoca este tipo de incendios. Pero también la semana pasada terminó Belén con una aprobación. Ya no sé si utilizar la palabra histórica, el calificativo histórico, porque se utiliza en muchas ocasiones, pero sí creo que es un avance muy importante en materia de libertades y de combatir ciertos tabúes que existen en la sociedad mexicana, y fue la legalización de la marihuana con fines terapéuticos o con fines medicinales. Hay que recordar que este debate tiene al menos, desde que se presentó la primera de las iniciativas, tiene al menos 1 año y medio de discusión, casi desde el inicio de la actual legislatura. Después de eso se replicaron algunas iniciativas, si recuerdas, en las entidades federativas. Una fue en Jalisco, se presentó aquí en el estado de Jalisco, otra se presentó en la Ciudad de México, y el viernes pasado se aprobó, 28 de abril, se aprobó la nueva legislación que, digamos que lo que hace es poner a México un paso más cerca de las legislaciones, diríamos, de avanzada en materia de regulación de la cannabis, y también, desde mi punto de vista, disputa o impacta un viejo tabú de la sociedad mexicana, de los gobiernos, que es que no había que hacer ningún avance en materia de regulación de la cannabis. Por lo tanto, me parece un tema fundamental. Así es, y hay que decir, Enrique, que bueno, esta es una legalización, digamos, parcial, no está, digamos, legalizada para uso recreativo también, que era lo que ya algunas personas pedían. Actualmente solamente es para uso medicinal, y es importante saber que quienes pueden hacer uso de esta nueva ley pues son aquellas personas que demuestren y comprueben que tienen algún padecimiento. Y también que además algo que me llamó la atención de esta iniciativa que se aprobó, Enrique, que falta que todavía sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, es que se legaliza desde la siembra, el cultivo, la cosecha y finalmente el consumo. Me parece que va a ser muy importante seguir de cerca cómo se va a llevar a cabo este proceso, es decir, a quiénes se les va a concesionar esas facultades, si se va a concesionar o no, si lo podrá hacer cualquier particular, quién lo va a vigilar. Me parece que por ahí habrá todavía mucho que trabajar, ¿no? Sí, digamos que ahí está la diferencia siempre entre lo que se llama despenalización y legalización. La despenalización siempre es del consumo solamente, como se sabe que, por ejemplo, la marihuana está despenalizada con fines recreativos en México hasta 5 gramos. No está legalizada porque en realidad si tú vas a comprar marihuana, estás cometiendo un delito. Claro. Si la consumes, no, que es siempre la paradoja que existe dentro de la cadena de cannabinoides, que por un lado puedes consumirla, puedes fumarla, incluso de acuerdo a lo que dice COFEPRIS y los amparos que se tramitaron hace algún tiempo, incluso puedes cultivarla en tu casa, hasta 5 plantas puedes cultivar en tu casa. Y en el caso de la medicinal, yo diría que no es parcial, Belén, es completa. No, es claro, decir, en la medicinal se aprueba todo, es decir, se aprueba desde la producción, la distribución, el tipo de permisos que habrá para que sean expedidos, con qué tipo de enfermedades es compatible los cannabinoides. Es decir, todo. Con fines medicinales, alguien sí tiene un malestar que sea desde los más fuertes, ¿no? Que tienen que ver con impactos cerebrales, hasta, por ejemplo, problemas como cáncer. Digamos que todas esas enfermedades tendrán acceso, epilepsias, que es muy común, tendrán acceso. Es decir, en materia medicinal está legalizada toda la cadena. Estoy de acuerdo en el caso de la recreativa, que se queda nada más, o no hubo avance en materia de recreativa, 5 gramos, que es lo que se permite consumir.
Algunos de los puntos que están que se aprobaron en estos días en la Cámara de Diputados, después de haber pasado la minuta por el Senado, es: la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos del cannabis sativo, es decir, y de todos los tipos, y marihuana. Es decir, a partir de ahora la Secretaría de Salud tendrá que hacer una reglamentación muy compleja en materia de políticas públicas. Segundo, la Secretaría de Salud también tendrá que normar la investigación sobre el cannabis y su producción en México para fines médicos. Esto es muy interesante y esto también tiene que ver, por ejemplo, con las universidades. A partir de ahora se podrán hacer investigaciones para ver las propiedades médicas y terapéuticas que tiene la cannabis. 3, se elimina la nabilona, fármaco a base de marihuana, y el cáñamo de la marihuana de la lista de sustancias que se consideran como un problema grave para la salud pública. Cosa que también en todos los países fue el primer paso para después hablar de la legalización con fines recreativos. Se prohíbe el uso medicinal de las siguientes sustancias y vegetales. Ojo: opio preparado para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, y bueno, varias: somníferum, adormidera, y varias que tienen nombres muy difíciles de pronunciar, muy científicos, pero digamos que no es una apertura total. La Secretaría de Salud será quien otorgue las autorizaciones correspondientes para importar todos los productos o preparados derivados del cannabis. 6, los productos que contengan concentración del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales podrán comercializarse, exportarse e importarse. Y por último, la siembra, cultivo o cosecha de planta de marihuana será legal cuando sea con fines médicos y científicos. Así es. Me refería, digamos que parcial, Enrique, porque hay países donde se ha pues legalizado o abierto el consumo y el mercado, no solamente con fines recreativos, sino también, más bien, no solamente con usos medicinales, sino también con casi fines siempre lo primero es medicinal y después recreativo. Bueno, en el caso de Uruguay fue, digamos, fue de golpe las dos, pero por ejemplo... Y toda la cadena, en los ¿no? estados, De principio a fin. Sí, y aparte administrado por el Estado, pero por ejemplo en las entidades federativas de Estados Unidos, en los estados, siempre ha sido el medicinal primero y después pasa a con fines recreativos. Creo que este debate y esta aprobación nos deja varias cosas sobre la mesa. La primera es que es posible, digamos, construir, y esto me parece el mensaje político más interesante, es posible construir un país que privilegie en términos del orden público más las libertades que las prohibiciones. Hay una vieja frase que dice que el Estado tiene que justificar las prohibiciones, no las libertades. Es decir, el Estado siempre tiene que decir por qué prohíbe algo. Y en el caso de la marihuana, en el caso de los cannabinoides, me parece que ya en términos médicos la justificación está totalmente rebasada, porque no había, digamos, argumentos científicos y argumentos de daño que tú dijeras: oye, pero ¿por qué, por ejemplo, se le puede a un paciente con dolores, se le puede dar morfina y no se le puede dar marihuana? Es hasta ilógico. Incluso en los efectos secundarios se sabe que la marihuana sí tiene efectos secundarios, como cualquier droga, como el alcohol o como el cigarro. La diferencia es que son mucho menores, por ejemplo, que la morfina o que otro tipo de calmantes, las drogas sintéticas, ¿no? O que las drogas sintéticas. A lo que me refiero es que creo que aquí hubo un debate científico en donde queda claro que la marihuana tiene distintas propiedades para abatir el dolor, incluso para curar, cosa que por mucho tiempo no se sabía. Y los argumentos ya más retrógradas, que es que la marihuana, si empezamos con eso, se puede ir hacia otro tipo de drogas, creo que se quedaron obsoletos, y es un mensaje de que en la sociedad mexicana también se puede construir un orden público a través de las libertades y no solo a través de las prohibiciones. Un segundo elemento que me parece interesante es que, siendo México un mercado tan importante de generación de marihuana, creo que también se le puede dar la vuelta a los problemas. Es decir, en vez de pensar en la marihuana como un problema, que siempre lo hemos pensado así, el hecho incluso de cómo se conviven en las colonias, en los barrios con la marihuana, pasar de que sea un problema a que sea una solución en materia, en materia de salud, e incluso te diría, Belén, en materia de poder convivir con la marihuana de forma armónica y sin tantos problemas. En vez de que esto se haga a escondidas o esto que se haga libremente. Yo conozco a muchísimas personas, que tienen cáncer, que han pasado con problemas y que en las noches prenden su cigarro de marihuana, prenden o con su rocket o como sea, y se fuman la marihuana, y eso les ayuda no solo a tener una vida más tranquila, sino también a muchas de estas personas también a morir mejor.
Claro. Que es otro de los derechos que tenemos todos, no solo a vivir, también a morir de forma digna. Claro. Y por lo tanto me parece que es un cambio paradigmático muy importante en términos científicos, pero también en términos sociales y morales, cosa que también es fundamental. Sí, reconocer sobre todo, otra vez, Enrique, en los movimientos sociales que empujaron estas iniciativas e incluso que lograron posicionar a nivel nacional casos emblemáticos, que fue mucho más sencillo para la población en general entender cómo se podía utilizar la marihuana de una manera benéfica y de una manera positiva, no solamente con esta imagen hasta estigmática que se tiene, ¿no? De quien consume marihuana, que le dicen hasta marihuano, ¿no? Y es una persona que a lo mejor no tiene oficio ni beneficio. No es así. La marihuana puede ayudar, como bien decías, a que las personas tengan una mejor calidad de vida, sobre todo aquellas que están enfermas. Y pues no fue una lucha sencilla, hay que decirlo, fue un arduo trabajo. Y yo sí quisiera reconocer sobre todo el trabajo de estas familias, ¿no? Y de que empujaron de los partidos políticos que también tuvieron, que no soltaron el tema, aunque en algún momento no era muy, ¿cómo se puede decir? No era muy rentable políticamente estar a favor de estas agendas. Claro. En particular uno, el PRD, porque esto de partidos ha sido muy ambiguo. Sí. El PRI lo vota según el estado en el que esté. El PAN, nunca, siempre en contra, aunque ahorita sí fue a favor. En el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano también. Lo votaron aquí, pero en Jalisco nunca han tenido las mismas posiciones porque es una sociedad más conservadora. Me parece que ahorita es muy fácil subirse al tren y decir, todos estamos a favor. No es cierto. Por mucho tiempo hubo muchas resistencias para que este tipo de cosas pasaran. Y otro elemento, Belén, que me parece interesante de analizar en este tipo de regulaciones y aprobaciones es que lentamente, si te fijas, muchas de las ideas más conservadoras y algunos consensos conservadores se van rompiendo. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso del aborto, creo que ya hay casi un consenso nacional de que es importante que en violaciones, que en malformaciones pueda la mujer tener acceso a una interrupción. O cuando pone la famosa NOM 046 y todo lo que hemos discutido sobre el tema. En el caso de matrimonios entre personas del mismo sexo, cualquier mexicano puede estar casado y tener todos los derechos si tramita un amparo. Ojalá en un futuro no se necesite el amparo, pero ya lo puede hacer a través de un amparo. Y con la marihuana está pasando casi lo mismo, ¿no? Hay una cantidad despenalizada y está pasando también que se aprueba la marihuana con fines medicinales. Por lo tanto, todos estos consensos conservadores que hubo en México durante décadas se vienen desmontando y diluyendo, o con acciones de sociedad civil, o con acciones de algunos partidos políticos, o también a través de los jueces y a través del Poder Judicial, claro, desde donde ha habido... se han pronunciado, ¿no? Se han pronunciado, como por ejemplo la Suprema Corte en el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro, ¿no? Y no dejar de lado, Enrique, también las repercusiones que se espera tenga en pues este negocio del narcotráfico. Si bien es verdad que hoy se ha diversificado y ya no es la marihuana los principales ingresos de los grupos delincuenciales, sin embargo, me parece que por ahí también pudiera estarse dando los primeros pasos para terminar de una vez por todas con este negocio, ¿no? De acuerdo, relacionado con la marihuana. Bueno, pues vamos a la pausa, usted no se vaya, regresamos, ya está aquí, nuestro invitado de esta noche es el secretario del Trabajo. Estamos de regreso en Perspectivas y hoy, Belén, es el Día Internacional del Trabajo. Y seguramente mucha gente lo sabe porque está en su casa y no tuvo que acudir a trabajar el día de hoy. O tuvo que ir a participar en alguna de estas manifestaciones que año con año también. Bueno, no son manifestaciones, son marchas, ¿no? Algunas de ellas sí se convierten en manifestaciones, pero algunas ya con mucha tradición de marcha. Yo no sé si es un cliché o un punto común siempre hablar del trabajo, sus carencias, las faltas, precisamente en este día. Pero creo que es interesante abordar también, Belén, la forma en que se está transformando el trabajo. Claro. Incluso hasta en sociedades como la jalisciense, donde el trabajo está volviendo mucho más flexible, con distintos horarios, nuevas formas de entender la relación entre el mercado laboral y quien contrata y quien ayuda a generar ese capital humano como las universidades. Yo creo que hay una revolución en el mercado laboral que está también muy vinculado a la tecnología, ¿no? Incluso los perfiles que hoy por hoy se solicitan en algunas empresas, y digo se solicitan ya también como un término antiguo, Enrique, porque hay que decirlo, prácticamente lo de hoy es el emprendedurismo, ¿no? Ya es hacer tu propia empresa, crear tus propios proyectos, hacer tus propios negocios, y eso es lo que ya, digamos, es la tendencia para los próximos años. Ya ves hasta años. gente que dice, págame menos, pero con menos horas, ¿no? Exacto. Antes una de las conquistas laborales era precisamente los trabajos de tiempo completo.
bien protegidos, con seguridad social. Y sin embargo, ya ahorita, por ejemplo, las nuevas generaciones, los millennials, no, de verdad, prefieren de pronto trabajos más desde la casa, con más flexibilidad de horarios, y eso está transformando el mercado de trabajo. El llamado home office, ¿no? O que también puedes trabajar desde cualquier sitio, siempre y cuando tengas una línea conectada a internet, ¿no? Tomás Figueroa, secretario del Trabajo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Belén, Enrique. Oye, y en el caso de Jalisco, secretario, es un ejemplo claro, porque Jalisco está muy diversificado el trabajo, ¿no? El sector agrícola es importante, el sector secundario también es fundamental, de manufactura, transformación, pero también la creatividad, el sector terciario es digamos, una brújula muy interesante de lo que significa el trabajo a nivel nacional, ¿no? Así es justamente lo que en Jalisco estamos apostándole. Hay que recordar que Jalisco es capital de la innovación y bueno, pues es conocido como el Silicon Valley y bueno, pues estamos haciendo una invitación amplia a que todas esas personas que tengan capacidad para poderle aportar al tema tecnológico de la innovación, pues está Jalisco abriéndose no solamente a nivel nacional, sino hoy ya a nivel internacional y bueno, pues los resultados están allí, ¿no? Secretario, la eterna discusión de el número de empleos que se generan, sí, pero qué calidad de fuentes de empleo estamos generando y sobre todo en relación a los salarios, porque bueno, el dato más reciente que tenemos, el salario en México se ubica en promedio en 80 pesos el salario diario, digamos el salario por medio, y si lo comparamos con lo que cuesta, digamos, los insumos básicos, pues simplemente no hay un equilibrio, no hay una correspondencia. Pues mira, en el caso de Jalisco hay que recordar 80 que pesos es el mínimo, ¿no? 80 pesos es el mínimo, es el mínimo. El salario mínimo, y nosotros estamos solamente unos cuantos pesos abajo de la media nacional. En Jalisco nuestro promedio es de 326 pesos, cuando a nivel nacional son 335 pesos diarios. Es decir, la gente aquí en Jalisco está por encima del salario mínimo, que es un referente para hacer todo el tipo de ejercicios y de operaciones. Y aquí en Jalisco, insisto, traemos un crecimiento de empleo que hasta el último trimestre va en 37,399 nuevos empleos. El año pasado cerramos con la creación de casi 90,000 empleos formales, que eso es lo que nosotros le estamos apostando. El gran reto siempre era generar empleos. El segundo reto importante era que estos empleos fueran formales, es decir, que tuvieran registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas sus prestaciones. Y hoy le estamos apostando al segundo piso. No solamente tener buenos empleos, no solamente tener empleo, que sean estables, y hoy estamos apostándole a mejorar las condiciones en las percepciones de los trabajadores. Ese es el gran reto y con lo que en esta administración queremos cerrar esta administración, mejorar los salarios de las personas, sobre todo de las que menos percepciones tienen en cuanto a la retribución por sus horas y cargas laborales. ¿Por qué no podemos generar trabajos bien pagados? ¿Cuál es el problema? Ya nos están hasta preguntando por redes sociales. No, tenemos en Jalisco, insisto, estamos en la media nacional. Poquito por debajo. Pero son como 300 pesos mensuales por debajo. El reto es darle mayor crecimiento a los empleos, es decir, que estas empresas, y sobre todo este es un trabajo que tenemos que hacer con el sector productivo. Al finales del año pasado, el Comité de Evaluación y Seguimiento de las Políticas del Trabajo instruyó al Instituto de Estadística para que realizara un estudio de cuáles son las percepciones que se están teniendo y cómo poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Este proceso está en marcha, donde participan universidades tanto públicas como privadas para que nos den un diagnóstico de cómo Jalisco, a través de sus empresas, está generando con base en sus producciones, para ver si está siendo distribuida de manera equitativa, digamos, la riqueza. Cuánto están ganando las empresas y cómo están
resolviendo el tema de los salarios de los trabajadores. Es que me parece que estamos viendo una especie como de polarización en los trabajos que se crean en Jalisco, porque por un lado es cierto, y estarás tú de acuerdo, Belén, que se crean trabajos, por ejemplo, vinculados al sector de manufactura, en particular de tecnología, bien pagados, son empleos que estarán entre los 15 y 20 mil pesos de inicio, son buenos empleos, pero también por otro lado se generan empleos, y esto lo mide el índice de tendencia laboral que saca el Coneval, se generan muchos empleos en donde incluso quien es empleado puede trabajar 40 horas a la semana y aún así no salir de la pobreza, cosa que me parece que es una injusticia, porque uno puede decir, oye, si tú eres pobre pero no trabajas, tal vez socialmente se puede entender, pero alguien que trabaja 40 horas y aún así es pobre, me parece que es una injusticia social completa. Total. Sí, lo que pasa es que también hay que recordar que en Jalisco nosotros reducimos la tasa de desempleo, pasamos del 3.3 y con el último dato que tuvimos del mes de marzo pasamos al 2.6% de tasa de desempleo. Somos el segundo lugar en cuanto a que nuestra gente está ocupándose y colocándose en los trabajos que están ofertando. ¿Qué ha hecho falta y qué es en lo que estamos concentrados? En el tema de lo que comentábamos antes de arrancar el programa, el tema de la capacitación. Es decir, las empresas tienen una serie de condiciones y de habilidades que se requieren para poder emplearlos. Nosotros estamos apostándole a la capacitación y sobre todo a que se conozcan quiénes son estas personas y cuáles son sus habilidades. ¿Qué hacemos? La Secretaría del Trabajo se convierte, digamos, en una dirección grande de recursos humanos donde tiene toda esa información para ponerla a disposición del sector productivo y que se puedan ir colocando estas personas y nosotros apoyar con distintos programas que tenemos como el autoempleo, becas para entregarlas a los que quieren ingresar al sector productivo, y les damos de 1 a 3 salarios mínimos de apoyo, 20 pesos de apoyo al transporte público, y estas capacitaciones se realizan de 1 a 3 meses y que nos ha generado muchos dividendos. ¿Por qué? Porque va focalizado y tenemos un grado de atención de que el 97% de las personas que reciben estos estímulos se incorporan de manera inmediata al sector productivo en distintas modalidades, ¿no? Un buen salario. Sí, les asegura tener, bueno, si se lo quieren pagar. El tema aquí es que me parece, Tomás, que si vemos las gráficas, la productividad, por ejemplo, en Jalisco ha crecido sostenidamente en los últimos 25 años y sin embargo los salarios no. Eso quiere decir que esta brecha de productividad se la está quedando el patrón. Eso es lo que este estudio nos va, que se está realizando. ¿Qué encontramos el año pasado? Encontramos que había una brecha salarial, por ejemplo, entre hombres y mujeres respecto de un mismo trabajo. Que 20%, ¿no? Del 19.6%. Sí. Hoy estamos justamente haciendo cuáles son los ingresos de las empresas y con relación a lo que le están pagando a los empleados. Y en eso hemos estado en contacto con todas las cámaras y con muchas empresas para poder, de manera conjunta, tanto el sector obrero como el sector patronal, para que revisemos y analicemos de qué manera podemos disminuir esa brecha de los que invierten o de los inversionistas con las percepciones que le están dando a sus trabajadores. Ese es el reto y eso es lo que estamos en este momento empeñados en disminuir esa brecha salarial, como ya lo dijimos desde el arranque de esta administración, y que es la instrucción del señor gobernador para poderle dar seguridad y estabilidad a nuestros trabajadores de Jalisco. Pero ¿qué tanto se puede hacer desde el gobierno? Porque al final de cuentas, bueno, la iniciativa privada sigue teniendo, digamos, el control de lo que pasa al interior de sus empresas. Si bien es cierto, hay un salario mínimo fijado, pues más allá de eso, ¿qué más puede hacer el gobierno realmente para obligarlos en determinado momento a mejorar los salarios de sus trabajadores? Pues nosotros somos establecemos mecanismos para poder incentivar a estos empresarios y que de manera conjunta, como lo hemos hecho y con la paz laboral que ha existido, hay mucha conciencia tanto del sector obrero como del sector patronal, donde debemos de buscar las mejores condiciones, porque sabemos que habiendo estabilidad laboral,
o seguridad jurídica. Ello es una ecuación donde se presentan los trabajadores, el sector productivo, y con eso podemos mejorar las condiciones y que se traducen en bienestar para las familias, y sobre todo que estamos empleando al mayor número de personas para que estén en el sector productivo y no en la delincuencia, donde nos produce grandes problemas, ¿no? Yo creo que no obligar, porque no se puede obligar, pero sí recomendar bonos a la productividad. Sí. Creo que es algo que podría hacer la Secretaría, decirles, oigan, tal vez tiene un incentivo con el impuesto sobre nómina, no sé, tiene pocos impuestos el Estado para vincularlos, pero tal vez si tú das buenos bonos de productividad, nosotros repensamos en el impuesto sobre la nómina, porque si tú ves que los empresarios se meten tanto y los salarios siguen siendo igual de malos, es porque quien está arriba se está quedando la mayoría. Claro. Así es. Este estudio va a ser clave para que lo publicitemos, y como gobierno lo que hicimos fue primero elaborar este estudio, porque no podemos partir sobre la base de que hay algunos supuestos. Necesitamos tener información precisa. Insisto, para eso se invitó a universidades tanto públicas como privadas, y este diagnóstico nos lo estarán entregando en el mes de noviembre, y que el Instituto de Información Estadística del Estado podrá dar a conocer junto con la Secretaría del Trabajo, para poder con este diagnóstico ver qué política implementamos y poder mejorar las condiciones salariales. Y algo que tiene que ver con la capacitación. Una persona que trabaja y que tiene solamente el grado de primaria, pues no puede aspirar a recibir buenos salarios. Entonces lo que estamos haciendo es la vinculación tanto con el Instituto Mario Molina como con las distintas tecnológicos, para poder capacitar, sobre todo sobre la base de lo que está buscando el sector productivo en estos momentos, ¿no? Vamos al corte, seguimos en Perspectivas, hablando sobre empleo, trabajo, hoy precisamente el 1 de mayo. El salario mínimo en México es de 80 pesos diarios. Sin embargo, el precio promedio de la canasta básica es bastante alto. Pese a que cada vez el empleo disminuye, los empleos generados son muy mal remunerados, los salarios no aumentan y la diferencia se va volviendo más notoria entre las compras básicas y lo que alcanza. Tan solo en el primer trimestre de lo que va de este año, se han generado alrededor de 37,400 nuevos empleos en Jalisco. Sin embargo, esto no implica que la tasa de desempleo en México haya disminuido o que los niveles de pobreza dentro del estado también vayan para abajo. Lamentablemente, tener un empleo no es garantía de un salario estable y conveniente, y dependiendo de las condiciones de trabajo, no siempre hay oportunidad de crecimiento, lo que puede llegar a ser un obstáculo para aquellas personas que no cuentan con un perfil ejecutivo lo suficientemente amplio como para ser tomado en cuenta con seriedad. Estamos de regreso en Perspectivas. Un par de comentarios. Belén, el primero dice: yo tengo entendido que hoy por hoy delinquen más para vivir bien que para consumir droga. Supongo que un vínculo entre drogas y delincuencia, supongo que tiene que ver por ahí. Bueno, sí, de alguna manera cuando hay menos oportunidades de trabajo no es justificación, pero mucha gente aprovecha para delinquir, ¿no? No es justificación de ninguna manera. Es un paso adelante con la legalización de la marihuana con fines terapéuticos. Sí, me parece que es un paso adelante, ¿no? Ir borrando algunos tabúes. Tomás Figueroa, quien es secretario del Trabajo, gracias por acompañarnos esta noche. Dejamos abierto el asunto de los salarios y no pudimos profundizar en la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es otro de los debates cada que es 1 de mayo, que tiene que ver con, bueno, hablabas del 20%, pero tiene también que ver con dificultad de ascenso al interior de las empresas, distintas cuestiones también tienen que ver, por ejemplo, con los embarazos y si pueden obtener el permiso que necesitan. No sé si ya tiene la Secretaría algún diagnóstico en este tema, y segundo, ¿qué políticas públicas se podrían implementar para reducir esta brecha entre hombres y mujeres en términos salariales? Bueno, nosotros estamos con los programas que tenemos, por ejemplo, las ferias del empleo que hemos estado proporcionando a través del Servicio Nacional del Empleo. Nosotros el año pasado realizamos 33 ferias que nos permitieron colocar, hacer este vínculo entre las empresas que ponían a disposición las vacantes y
poníamos estas ferias para que pudieran acudir y conocer cuáles eran las necesidades o cuáles eran las vacantes que estaban a disposición. Resultado de ello, le dimos más prioridad al tema de las mujeres, la incorporación con el 62% de las personas que se emplearon en estas ferias fueron mujeres, jóvenes y adultos mayores. Este es el programa que tenemos en estas ferias. También tenemos otro que se llama Mano con Mano, donde justamente las propias instituciones públicas, llámese ayuntamientos o organismos descentralizados, presentan un proyecto. Para eso tenemos 80 millones de pesos, donde ellos ponen la materia prima y nosotros hacemos la vinculación para contratar a personas, esta sí de manera temporal, que va de 1 a 3 meses, para poder implementar. Y le damos prioridad a las mujeres, a los jóvenes y a los adultos mayores en porcentaje de 60, 20 y 20. Entonces, con eso estamos tratando de contribuir a disminuir, primero, a incluir en los empleos a mujeres, jóvenes y adultos mayores, en lo que tiene que ver con la ocupación que está haciendo el enlace la propia Secretaría, y fomentamos también, ahí tenemos un programa que se llama de autoempleo, que no solamente personas que se quieren incorporar al sector productivo, sino que los apoyamos para que ellos generen su propio empleo. Los apoyamos con desde 25 hasta 125 mil pesos, dependiendo su proyecto que presenten, y le damos también prioridad a las mujeres y a los jóvenes. En ese sentido, el año pasado entraron casi el 72% fueron para mujeres estos apoyos. La semana pasada estuvimos entregando a personas estos de trabajo en Jamay, y no solamente es en zona metropolitana, sino estamos yendo al interior del estado. ¿Y qué debemos hacer? Pues es platicar y hacer convenios con las universidades, con las empresas, para que darles distintivos. Tenemos un programa, por ejemplo, de lo que también tiene al sector vulnerable, que son las gentes con discapacidad, y les entregamos un distintivo a las empresas que tengan o que incorporen a personas con discapacidad. ¿Qué estamos elaborando este año, Belén, Enrique? Un padrón de gentes con discapacidad. Primero necesitamos saber quiénes son y qué habilidades tienen para ponerlas a disposición de estas empresas, y en este programa queremos hacer en 20 empresas, darles este distintivo de la incorporación de personas con discapacidad. Hasta la fecha, el día de hoy, este año, llevamos 4 empresas que ya cuentan con ese distintivo, y que eso ayuda, así como lo comentabas, Enrique, el Estado no tiene muchos insumos o instrumentos para poder dar bonos de productividad o algunos incentivos fiscales. Estamos haciendo un análisis por el tema del 2% sobre la nómina, para ver de qué manera podemos no solamente dar estos distintivos a las empresas, sino algún estímulo económico para que puedan incorporar a mujeres y a personas, sobre todo, con discapacidad. Ahora, secretario, hablando de estos grupos que suelen tener menos oportunidades de alguna manera, hoy nuestra compañera Georgina García nos presentaba un especial a propósito del Día del Trabajo, y según cifras oficiales, ya la principal causa de discriminación no es digamos, los tatuajes en aquellas personas que van a solicitar un empleo, que era, digamos, el número 1 que se colocaba como causa de discriminación, si lo pudiéramos mencionar. Ahora es la edad, y no estamos hablando de personas mayores de 60 años, estamos hablando de hombres y mujeres productivos todavía en los 40, que ya les cuesta mucho trabajo encontrar un empleo. Es hoy por hoy la principal causa de discriminación según estos datos oficiales. ¿Se puede hacer algo, o es ya parte, digamos, de la dinámica de la nueva forma laboral o de la nueva forma de productividad también o de producción? Bueno, esa es parte incluso de la reforma que se planteó a nivel nacional. Hay que recordar que estamos en medio de una transformación de la justicia laboral. Se hizo una reforma a nivel constitucional. Tenemos hasta el 25 de febrero del 2018 para realizar las leyes secundarias, donde justamente uno de los ejes que motivaron esta reforma es el tema de la discriminación y la desigualdad. Darle prioridad al sector vulnerable,
algo muy importante que es la democratización de los sindicatos, es decir, hoy van a ser electos los dirigentes en cada una de las empresas. Para quien tenga el contrato colectivo van a ser electos por el voto libre, secreto y universal. Y esos son los grandes retos que tenemos para esta reforma. Hay que recordar que este país es de los últimos que no se habían incorporado a la justicia laboral, es decir, que en la mayoría de los países es los tribunales los que dictan las medidas para poder otorgar justicia a quien lo merece. En Jalisco, afortunadamente, nuestras juntas de conciliación y arbitraje habían fungido de manera correcta y han estado participando y han tenido buenos resultados. Hoy estamos en medio de esta implementación, nos va a tocar en Jalisco dar nuestra opinión, ya lo hicimos. Hay muchas dudas de cómo se va a hacer esta migración para pasar los juzgados o los jueces laborales, transformación de la Junta de Conciliación. Va a haber un órgano rector de la conciliación donde se va a pasar a una sola junta conciliatoria e inmediatamente pasar a que sea juzgado, ¿no, secretario? Pasar del modelo de conciliación actual. Así es. Totalmente de acuerdo que estaba penetrado por corrupción, muchísimos problemas, pero pasar a judicializar este tipo de procesos creo que así es la peor de las soluciones. Esas son de las dudas incluso que todavía no han sido disipadas y que se tendrán que aterrizar en las leyes secundarias y ver de qué manera se va instaurando, desde mi punto de vista, de manera gradual esta transformación para evitar no se sabe qué van a hacer con los expedientes que arrancaron o que están vigentes ahorita, que son más de 94,000 expedientes que tenemos. Sí, porque la ley no podría ser retroactiva en ese sentido. La ley no puede ser retroactiva. No, pero es un transitorio que te lleve a ver cuál de los modelos. El quid ahí del asunto va a ser los transitorios. Ese es en donde ya hemos tenido diversas reuniones y nosotros lo que le estamos apostando es a que escuchar la opinión tanto del sector productivo, del sector obrero y de especialistas para poder dar nuestra opinión y que el Congreso de la Unión tenga mayores herramientas y elementos para poder aterrizar estas leyes secundarias. Y hoy estrenaron la nueva Junta. Hoy pero pues ya no va a haber Junta. Digo, bueno, que llegó tarde, ¿no? No, yo creo que ese es un proceso que se va a ir dando. Pero se van a mantener las oficinas. Se van a mantener las oficinas, incluso después de 30 años que se tenía en que pasaban gobernantes y que era un reclamo para elaborar o garantizar instalaciones dignas para lograr mejores resultados en cuanto a conciliación se refiere. Creo que hoy se dio un paso muy importante, son oficinas dignas, incluyentes, con espacios amplios y sobre todo en caso de que haya una migración al Poder Judicial pudieran funcionar estas juntas como juzgados, porque están equipadas para dar independencia y que se pueda desarrollar ahí la actividad propia y que bueno, pues era un compromiso que hoy justamente se inauguraron las oficinas para comenzar ya con su operación al 100% a partir del día 16 de junio. ¿Están en la zona del Parque Agua Azul? Están justamente en la Palmas, la calle de Palmas, a un costado del Parque Agua Azul. Vamos al corte, Belén, y bueno, tenemos los mensajes a la vuelta. Regresamos. En Jalisco, el 19.1% de las mujeres ganan menos que los hombres realizando la misma actividad y esta brecha se vuelve más grande cuando se incluye el nivel de preparación entre uno y otro, lo cual claramente es un problema tanto laboral como social. Además, aún no hay una ley del todo clara que garantice los derechos ni los proteja en su totalidad, sobre todo a los trabajadores de la clase obrera, lo que los vuelve el sector más vulnerable. Por si fuera poco, del total de empresas que existen en Jalisco, que según la Secretaría de Trabajo son alrededor de 80,000, únicamente 14 cuentan con el distintivo de buenas prácticas laborales. Recientemente, el titular de la dependencia, Tomás Figueroa Padilla, aseguró que para la Secretaría, la protección de los derechos laborales de los trabajadores son una prioridad y un tema que ocupa la dependencia estatal y por lo cual, desde las distintas áreas del gobierno, impulsan acciones para su bienestar.
Estamos de vuelta. Secretario, te manda una pregunta la señora Marta Martínez. Dice, ¿el aumento salarial que se da cada año es de ley o es solo si el patrón lo quiere aumentar porque en mi empresa no nos aumentaron? No, eso va, el aumento al salario se va a dar con base en el salario mínimo, y cada una de las empresas son las que tienen con base en su productividad cuál es el aumento que tienen a través de los sindicatos, y son las negociaciones que tienen los obreros con los propios patrones, ¿no? Se suele recomendar a las empresas que aumenten al menos la inflación, ¿no? La inflación indexado al tipo de precios, ¿no? Ese es el tema que tienen que estar revisando, y yo invitaría a esta persona para que nosotros tenemos la Procuraduría de Defensa del Trabajador para poder asesorar de manera gratuita a las personas con base en la información que nos dé, incluso con denuncias anónimas. Yo les pongo a disposición el teléfono 3030-1000 para que nos llamen y allí revisar de manera puntual cuál es la situación de la empresa y lo que están percibiendo, o si existe algún tipo de anomalías que pudiéramos nosotros de manera anónima, insisto, y eso es importante decirlo, para poder hacer nosotros una revisión y una inspección a la empresa donde están laborando. También nos pregunta Andrea Medrano, ¿siempre la exacta y correcta aplicación y respeto al Estado de Derecho será la diferencia entre el bienestar o el malestar de las sociedades? Bueno, una reflexión. Ahora, secretario, aunado al tema del salario, digamos que otra de las demandas de los trabajadores y la baja calidad de los mismos que se han generado en los últimos años tiene que ver con la subcontratación. Se hicieron algunos ajustes a través de la ley para regular, y lo digo entre comillas, las llamadas outsourcing, y sin embargo, seguimos viendo estos empleos en los que básicamente la gente no tiene ninguna seguridad social, ninguna garantía en caso de que sea despedido, tener alguna indemnización. Bueno, acorde a la ley. Justamente como bien lo mencionas, esta fue uno de los ejes también de esta reforma. De las cosas positivas que tiene es garantizar que las personas que se incorporan al sector productivo tengan todas las prestaciones de ley, entre ellas la del Seguro Social. ¿Pero se puede hacer por ley? Hay que sí, reforma? justamente las llamadas empresas outsourcing que estaban de alguna manera evadiendo estas responsabilidades para darle seguridad al trabajador, eso es lo que se va a evitar con esta nueva reforma, y estar dándole seguridad jurídica y sobre todo las prestaciones que establece la propia ley, y que estén incorporados al Seguro Social, y que esos salarios que se perciben estén reflejados en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social de manera real. Ese es parte también del estudio que están realizando, que el Comité de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas del Trabajo está a punto de entregarnos, para poder saber si las empresas están haciendo o informando al Instituto Mexicano del Seguro Social los salarios que están realmente recibiendo los trabajadores. Es que, ¿no? Eso, a mí esa queja me llega muchísimo, Hijo, que te registran con, incluso por ejemplo en Jalisco, registrados con salario mínimo hay en torno al 10% de la fuerza productiva, cosa que no es cierto. O sea, no el 10% gana el salario mínimo, tal vez la mitad, pero por ejemplo desde meseros hasta otras personas que les pueden pagar más del mínimo, pero dicen te voy a registrar con el mínimo y el resto te lo doy en efectivo directamente. ¿Eso que amerita una multa, una sanción? No, eso no se... por supuesto es un delito, pero... No se debe de realizar, ¿no? Entonces, justo ese es el cruce que debemos de hacer nosotros como gobierno, tanto a través de las instancias federales y estatales, para poder asegurar que los trabajadores estén reflejando sus percepciones y que se estén, porque a partir de allí se generan las antigüedades, y en el momento de las jubilaciones pues se haga con base en los salarios reales que están percibiendo los trabajadores. Oiga, secretario, y este otro gran universo de trabajadores que hoy son contratados a través de lo que se le llama honorarios, y que con base en ello también de alguna manera las empresas se deslindan de dar alguna prestación, particularmente esta, la del Seguro Social. ¿Se puede hacer algo? Aquí hay que revisar cuáles son los casos, porque hay trabajos que se realizan con base en honorarios, porque son servicios profesionales que se prestan
por parte de empresas o despachos jurídicos o despachos de cualquier índole de asesoría, y que la retribución es a partir de un recibo de honorarios que tienes que estar dado de alta ante las instancias federales y locales, y habría que revisar cuáles son estos casos. Lo que nosotros sí tenemos claro y estamos muy vigilantes y sobre todo poniendo a disposición de los trabajadores es que se garantice y se respete los derechos de los mismos. En esto, por eso incluimos en nuestro proyecto de la Secretaría del Trabajo teléfonos a través de nuestras redes sociales, a través de la denuncia anónima, para que nos digan si es que se están realizando prácticas que van en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Secretario, ¿cuál es tu posición en el tema del salario mínimo? El año pasado hubo un incremento de en torno al 13-14%, sí. Es de los mayores incrementos en los últimos años. Los trabajadores pedían más, algunos partidos políticos también, e incluso a mí me sorprendió que las patronales que históricamente estaban en contra de estos aumentos, ya, por ejemplo, en Jalisco, el presidente de Coparmex dijo que está de acuerdo en discutir que el salario mínimo llegue hasta los 100 pesos. ¿Cuál es tu postura? Ese es justamente lo que estamos trabajando ya con las cámaras empresariales para poder llegar a proponer que se realice un ajuste al salario mínimo. La realidad es que muy pocas de las personas ganan el salario mínimo que está establecido, que como bien señalas pasó de 73 a 80 pesos, y que la media propone más o menos que estemos en alrededor de 100 pesos, y ha habido buena aceptación por parte del sector empresarial para poder llegar a esa cifra. Estamos en comunicación permanente, estamos haciendo trabajos y sobre todo estudios para poder que esta Comisión Nacional de Salario Mínimo pueda elevar precios o este salario mínimo y poder tener mejores condiciones como una base para poder fortalecer la economía de las familias. ¿Qué sucede en este caso? Porque aumenta 10% el salario mínimo y sin embargo las negociaciones subsecuentes hacia el alza no aumentan 10%, cosa que es casi siempre lo que le daba sustento a aumentar el salario mínimo, es que eso derivara en una posible escalada en la negociación de los salarios, al alza de los salarios de 3, 4, 5, 6 salarios mínimos. No sé por qué eso no ocurrió en la práctica, los salarios se mantuvieron casi igual, a pesar de que el mínimo tuvo un incremento importante. Sí, ese es parte de este estudio, de verdad que nos va a arrojar si nuestras empresas en Jalisco están teniendo los ingresos y están reflejándolos en sus salarios o si se tiene que hacer un ajuste. Creo que ese es un asunto de corresponsabilidad. Yo veo mucha disposición del sector productivo a mejorar, porque ya quedó claro que en Jalisco, en la medida que nosotros demos buenos salarios a nuestra clase trabajadora, eso se refleja inmediatamente. Más producción. Más consumo, más producción, menos delincuencia. Mejor ambiente laboral. Un ambiente laboral y las percepciones. El caso de Jalisco, hay que recordar que nosotros tenemos un promedio de 325 pesos, lo que percibe Aquí se ganan un poquito más de 8,000 pesos. Son casi 10,000 pesos lo que percibe en promedio un jalisciense. Hoy tenemos más de 1,600,000 que están incorporados al sector productivo. Estamos casi pegaditos a lo que es la media nacional y lo que queremos aspirar es que se mejoren las condiciones salariales de los trabajadores, y eso, insisto, el sector productivo ya lo tiene claro, hay conciencia de ello y solamente hay que dar ese segundo paso, ¿no? Oiga, secretario, un dato que escuchábamos en una de las cápsulas hace unos minutos, menciona que la Secretaría del Trabajo, establece que hay alrededor de 80,000 empresas, pero únicamente 14 cuentan con un distintivo, el de las buenas prácticas laborales. ¿Por qué es tan bajo el número de empresas? Bueno, porque este proyecto se arrancó en esta administración. Este es un acuerdo que se firmó con el Consejo de Cámaras del CCIJ y estamos llevando a cabo a participar más empresas en estos distintivos de buenas prácticas. El tema que te comentaba de la inclusión del sector menos protegido, que son la inclusión de personas con discapacidad, y son todos estos programas y proyectos que se tienen
insisto, donde está participando de manera importante y decidida el sector productivo, y pues entregar estos resultados es justamente lo que tenemos que hacer para finalizar esta administración. Pero la realidad es también que hay tan poquitas empresas porque no hay ningún incentivo. O sea, nada más te dan el distintivo, pero no te dicen, no te ayudan en nada. Sí, es decir, es pues para que debería tú de servir para ellas, claro. Que pareciera que un distintivo de esa naturaleza... Te puede servir para vender más, tal vez, ¿no? Para tener responsabilidad social, pero no hay un incentivo No hay directo, un incentivo ¿no? fiscal. Ya hay incentivos fiscales que se están desarrollando, pero estamos trabajando a ver si podemos, sobre el que tiene que ver con el impuesto estatal, que es el 2% sobre la nómina, pudiéramos otorgarles algún estímulo ya de tipo económico, ¿no? Un estado que tuvo prácticas interesantes para incrementar los salarios fue Querétaro, que es yo creo que un caso a analizarlo durante la gobernatura de José Calzada. Así es. Se incrementaron los salarios prácticamente en 45% en términos reales. Lo que tiene que ver con preparación, con el tipo de empresas que llegaron, desde Bombardier hasta todas estas, de altísimos salarios. Digo, ahí tenemos un caso y es un ex gobernador también priista. Gracias, secretario. Muchas Al contrario, gracias muchas gracias por la invitación. Enrique, nos vamos. Próximo miércoles 9 de la noche. No se pierda Perspectivas. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Gracias.